Habías escuchado sobre la sintonía del ser que Yeshua impartió, pero no la que figura en los escritos canónicos. ¿Qué pasaría si te revelara que existe una enseñanza velada, escondida durante siglos, preservada únicamente en los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, que desvela un secreto espiritual de gran poder, y que esta revelación solo se compartió con los predestinados? Muy pocos lo saben, y tal vez sea la primera vez que escuches sobre esta verdad, capaz de transformar por completo tu percepción del cuerpo, el alma y la presencia divina en tu interior. Lo que presenciarás en este material audiovisual no se imparte en los templos, ni se menciona desde los púlpitos. Ha sido silenciado por incontables generaciones. Nos referimos a una resonancia espiritual, a un estado vibratorio del organismo humano que Yeshua transmitió mediante un lenguaje simbólico y cifrado, solo a aquellos que estaban listos para asimilarlo. De acuerdo con los escritos gnósticos hallados en Nag Hammadi, volúmenes prohibidos durante siglos y redescubiertos apenas en 1945, existen profundos mensajes del Mesías que revelan que el cuerpo no es meramente materia, sino un conducto vibratorio entre lo terrenal y lo celestial, entre lo divino y lo humano. No hablamos de una espiritualidad genérica, sino de algo que Yeshua concretamente divulgó a un círculo selecto, a quienes él mismo denominó los que tienen oídos para escuchar. Estas enseñanzas exponen que el cuerpo debe estar en consonancia con la frecuencia del espíritu, que hay una vibración sagrada que emana desde nuestro interior y nos une al ámbito divino, no en un futuro, sino aquí y ahora. Según estas escrituras ocultas, Yeshua no solo vino a enseñar dogmas, sino a impartir códigos espirituales que activan esta resonancia en los verdaderos buscadores. No es coincidencia que dijera: «El reino está dentro de vosotros». Esta frase, aparentemente simple, es una de las mayores llaves de la sabiduría gnóstica. ¿Y tú? ¿Estás sintonizado a esta frecuencia? ¿Tu cuerpo vibra con la verdad divina? ¿O sigues viviendo atrapado en la frecuencia del temor, la culpabilidad y una religiosidad ciega? Lo que estás a punto de descubrir puede hacer temblar todo lo que creías saber sobre la espiritualidad. Sumergámonos juntos en revelaciones que han permanecido latentes, esperando que personas como tú, elegidas para despertar, compartan este vídeo con alguien que anhela más que meras respuestas religiosas. Dale me gusta, comenta y prepárate, porque lo que sigue a continuación abrirá las puertas a una comprensión totalmente nueva del cuerpo, el espíritu y la genuina enseñanza de Yeshua, contenida en los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi. Y si todo esto resuena en ti, si algo en tu interior te susurra que esto es real, entonces necesitas ser parte de este despertar. Aquí, en este canal, no seguimos el sendero trillado de interpretaciones superficiales. Aquí profundizamos en verdades ocultas que muchos temen sacar a la luz y que pocos se atreven a buscar. Si sientes que perteneces a este grupo selecto de almas ávidas de profundas revelaciones, comenta ahora mismo: «Deseo las verdades ocultas». Este simple acto trasciende un comentario. Es una declaración espiritual. Es como si dijeras: «Divinidad, estoy listo para escuchar aquello que ha estado velado a los ojos del mundo». Y no pienses que estás solo en esta travesía. Estamos forjando una comunidad de individuos que buscan conectarse con la luz primigenia de Cristo. Esa luz que libera, que revela, que vibra. Y juntos, elevemos nuestras plegarias. Clamemos por sabiduría y discernimiento espiritual, pues sin ellos nos es imposible percibir la frecuencia real que Yeshua legó a quienes de verdad anhelan seguirlo. Entonces, disfruta de este video ahora mismo. Si este mensaje te toca el corazón, este simple gesto le indica al algoritmo que este contenido es necesario para alcanzar a más almas sedientas de un despertar espiritual.
Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanilla, porque en los próximos videos desvelaremos más impactantes revelaciones de los evangelios gnósticos, palabras pronunciadas por Yeshua, pero acalladas por la religión institucionalizada. Prepárate, porque a continuación exploraremos cómo esta frecuencia corporal fue codificada en las palabras del Maestro y qué debes hacer para activarla en tu vida hoy mismo. Pero, después de todo, ¿existe realmente una frecuencia espiritual del cuerpo? Y lo que es más importante, ¿Yeshua realmente enseñó sobre esto? La respuesta podría sorprenderte, y quizás sea la pieza faltante para tu comprensión total de lo que significa vivir según el espíritu y no según la carne. Cuando hablamos de frecuencia corporal, muchos la asocian de inmediato con la pseudociencia o prácticas esotéricas modernas. Pero lo que pocos saben, y aquí es donde todo comienza a desvelarse, es que en los escritos gnósticos hallados en Nag Hammadi existen enseñanzas atribuidas al propio Yeshua que abordan directamente esta realidad vibratoria del ser humano. Estos textos, olvidados durante siglos, ocultos por instituciones religiosas y redescubiertos recién en el siglo XX, presentan una imagen divina de Cristo, diferente de la que usualmente vemos en las tradiciones dogmáticas. Un Yeshua profundo, simbólico, revelador, que habla claramente del reino de Dios como una realidad interior y del cuerpo como un instrumento sagrado que necesita ser purificado y sintonizado con la luz original. No estamos hablando aquí de alegorías vacías. Nos referimos a una realidad espiritual activa que vibra en cada célula del cuerpo humano y que es imperativo comprender para que la plenitud del reino se manifieste en nosotros. Según estos escritos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y otros textos gnósticos, Yeshua enseñó que solo es posible acceder a la verdad espiritual cuando se entra en armonía con lo que reside en nuestro interior. El cuerpo, en este contexto, no es un impedimento, sino un portal, un templo viviente donde habita la chispa divina. Pero esta chispa necesita ser despertada, activada, y para ello es necesario estar en una frecuencia espiritual específica, una vibración de alineación con el Padre, con la luz, con la verdad que libera. Observa el contraste. Mientras muchos aún conciben el cuerpo como una carga, algo que debe ser negado o menospreciado, Yeshua, de acuerdo con los gnósticos, lo concebía como un campo energético susceptible de sintonización, un instrumento que, al ser calibrado, resuena con la frecuencia celestial. Esta verdad lo cambia todo, porque entonces seguir a Cristo no es solo creer, sino ajustar tu vibración, tu estado interior, tu conciencia. En los textos de Nag Hammadi destaca una frase atribuida a Yeshua: si extraes lo que está dentro de ti, te salvará. Pero si no lo haces, lo que está dentro de ti te destruirá. Esta declaración, para quienes leen con ojos espirituales, es una clave fundamental hacia la frecuencia interna. Aquello que reside en nuestro interior necesita ser reconocido, despertado y exteriorizado. El espíritu debe vibrar a través del cuerpo, y esta vibración no es metafórica, es real. Se puede percibir. Posee sintonía, intensidad, dirección. ¿Alguna vez has sentido una pesadez espiritual inexplicable? ¿Alguna vez has tenido la sensación de desconexión, incluso cuando oras, ayunas o asistes al templo? Esto podría ser un indicativo de una frecuencia desalineada, un estado espiritual en el que tu cuerpo físico no está en armonía con la presencia del espíritu. Y esta desalineación genera ruido, bloqueos, confusión. No es suficiente con tener fe en palabras. Es necesario entrar en el estado vibratorio de la fe viva, que involucra mente, cuerpo y espíritu, en pleno acuerdo con las profundas enseñanzas de Cristo.
Este es el tipo de sabiduría que los discípulos ordinarios no podían asimilar. Por eso, según los escritos gnósticos, Yeshua se dirigía a las multitudes con parábolas, pero revelaba los misterios solo a los discípulos más cercanos, a los elegidos, como él mismo los llamaba. Sabía que no todos estaban preparados. No todos podrían soportar esta verdad. No todos podrían asumir el peso de la revelación. Pero aquellos que tenían oídos para escuchar, accedieron a una dimensión del reino que trasciende con creces las normativas religiosas. Y es aquí donde comienza a emerger la revelación más impactante. La frecuencia del cuerpo es un reflejo de su unión con el espíritu. Cuanto más te acercas a la luz, más vibra tu cuerpo con su presencia. Cuanto más renuncias a la oscuridad de la culpa, la acusación, el temor de la carne, más tu cuerpo se convierte en un canal puro, calibrado, listo para fluir en sintonía con el sonido eterno del reino. No es misticismo, es alineación, es conciencia pura, es el Evangelio revelado en su forma más vívida. Recuerda, Yeshua no solo vino a hablar, vino a transmitir códigos espirituales, frecuencias de despertar, palabras que no eran meros sonidos, sino ondas espirituales cargadas de luz. Los discípulos no solo oyeron, sino que sintieron. Y cuando compartía el pan, cuando tocaba con sus manos, cuando sanaba con una mirada, él hacía vibrar algo que trascendía la materia. Él estaba en frecuencia con el Padre, y por ende, todo lo que tocaba era transformado. Y ahora comienzas a darte cuenta de por qué esta verdad ha sido silenciada. Porque empodera, porque libera, porque retira el control de las manos de los sistemas y devuelve la autoridad al Espíritu de Dios que reside en ti. Te conviertes en el responsable de ajustar tu frecuencia, de alinear tu cuerpo como un templo viviente, de entrar en el flujo vibratorio que Yeshua enseñó en silencio, con gestos, con códigos ocultos. El cuerpo, según los gnósticos, no es un adversario, sino más bien un instrumento sagrado que necesita estar en armonía con la luz. Y esta armonía solo se logra cuando nos despojamos de las impurezas vibratorias del ego, la falsedad, el orgullo, el pecado. Cuando dejamos de vibrar con la frecuencia del dolor, de la separación, de la angustia, y comenzamos a vibrar con la frecuencia del amor, de la unidad, de la luz y de la revelación divina. Ahora detente un instante y siente cuál ha sido tu frecuencia. ¿Sientes que tu cuerpo vibra con una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O todavía hay ruido, tensión, temor, resistencia? Porque el reino de Dios no llega con apariencia externa, como dijo Yeshua. Llega cuando hay paz en nuestro interior. Y esta paz, mi hermano, mi hermana, tiene una frecuencia. Y es precisamente de esto de lo que seguiremos hablando. Porque ahora que comprendes la importancia de entrar en esta melodía sagrada, necesitamos entender cómo Yeshua enseñó en la práctica la manera de ajustar esta frecuencia. Y esto está oculto en cada línea, cada palabra, cada gesto sagrado que él dejó registrado en los evangelios gnósticos. Revelaciones que van más allá de la letra, más allá del dogma, y que tocan directamente el corazón de aquellos que han sido llamados, no por los hombres, sino por el Espíritu. Si este mensaje ya está resonando en tu espíritu, si sentiste algo diferente, si algo dentro de ti te dice, esto ya lo sabía, pero nunca supe cómo explicarlo, entonces quiero invitarte a declararlo aquí en los comentarios. Escribe ahora mismo, deseo sintonizarme con la frecuencia de Cristo, o simplemente, despierta en mí, divinidad, tu vibración. Y si deseas ir más allá, escribe, soy elegido para escuchar lo que estuvo oculto.
Ahora que has comenzado a aprender el concepto de frecuencia espiritual del cuerpo y su conexión con las profundas enseñanzas de Yeshua a los elegidos, necesitamos adentrarnos aún más y comprender de dónde emanan estas revelaciones que no aparecen en los evangelios tradicionales, que no se encuentran en la predicación común y que hasta hace poco estaban ocultas a la mayoría de las personas. Para ello, debemos abrir un portal de suma importancia en la historia. Los manuscritos conocidos como los textos de Nag Hammadi, que incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, entre otros. Estos textos fueron descubiertos en 1945 en el desierto egipcio, más concretamente en la región de Nag Hammadi, por un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman. Él encontró por casualidad una vasija de barro sellada que contenía 13 códices encuadernados en cuero. Dentro de estos códices había más de 50 textos escritos en copto que, posteriormente, fueron traducidos por académicos de todo el mundo. Este descubrimiento sacudió el mundo académico y teológico, ya que los documentos albergaban enseñanzas atribuidas a Yeshua y sus discípulos, pero con enfoques completamente distintos a la narrativa canónica. Estos escritos se consideran gnósticos porque contienen una visión espiritual profunda en la que el conocimiento, o gnosis, es el camino hacia la salvación. Pero atención, no se trata de un conocimiento meramente intelectual, sino de un conocimiento interno, recibido directamente del Espíritu, revelado en el corazón a través de experiencias personales con lo divino. Esto marca una diferencia radical en el tono de estas escrituras. Yeshua, en los evangelios gnósticos, aparece no solo como el Salvador que vino a cumplir rituales, sino como el Maestro de la Luz, el despertador de conciencias, aquel que vino a liberar a los hijos de la luz de las ataduras del mundo material, de la ignorancia y de la manipulación religiosa. Es por esto que muchos de estos textos han sido rechazados por las autoridades eclesiásticas a lo largo de la historia, considerándolos apócrifos, es decir, no autorizados por la estructura religiosa dominante. Pero que no fueran aceptados por los concilios políticos de la Iglesia primitiva no significa que carezcan de veracidad. Por el contrario, numerosos eruditos, incluidos teólogos cristianos contemporáneos, reconocen el valor espiritual de estos textos como fragmentos originales de las profundas enseñanzas de Yeshua, conservados por corrientes minoritarias y perseguidas, pero fieles a la esencia de las palabras del Maestro. De entre todos estos evangelios encontrados en Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás es uno de los más impactantes. No presenta una narrativa biográfica como Mateo o Juan, sino más bien una compilación de 114 dichos secretos de Yeshua, revelaciones profundas que no quedaron registradas en los evangelios canónicos. Y justo al inicio del texto, leemos algo sobrecogedor. Estas son las palabras secretas que dijo Yeshua, el viviente, y que Dídimo Judas Tomás escribió. Esta frase por sí sola nos muestra la magnitud de lo que está por venir. Palabras secretas, palabras que se pronunciaron, pero no para todos. Palabras reservadas para los íntimos, para los elegidos. Y he aquí algo de lo que pocos se dan cuenta. El propio Yeshua, a lo largo de su vida, se comunicó de manera distinta con diferentes grupos. Para la multitud utilizaba parábolas, metáforas e historias accesibles. Pero a los discípulos más cercanos, aquellos que estaban espiritualmente preparados, les revelaba directamente los secretos del reino. Y este es precisamente el contenido que encontramos en estos escritos de Nag Hammadi. Palabras veladas, custodiadas, protegidas. Palabras que portan códigos espirituales profundos que hablan de la verdadera naturaleza del ser humano, del cuerpo, del alma y de la conexión con el Padre. El Evangelio de Tomás ofrece una nueva perspectiva sobre el cuerpo humano. Allí, el cuerpo no se niega, sino que se eleva. No se le considera pecaminoso en sí mismo,
sino más bien como un canal para la manifestación de la luz divina, siempre y cuando esté purificado, calibrado, en sintonía con la verdad. Esto nos conecta directamente con la idea de la frecuencia del cuerpo, un estado vibratorio que necesita ser restaurado para que lo divino pueda fluir plenamente. Yeshua dice en uno de los Logia, como se denominan los versículos del Evangelio de Tomás: si la carne vino a ser a causa del Espíritu, es un milagro. Pero si el Espíritu vino a existir a causa del cuerpo, es un milagro de milagros. Esta frase nos revela que existe una interdependencia espiritual entre el cuerpo y el espíritu, y que el cuerpo, cuando nace de la luz, se vuelve sagrado, milagroso, vibrante, un verdadero templo del Altísimo. Otro poderoso dice: si te preguntan de dónde vienes, diles: venimos de la luz, del lugar donde la luz nació por sí misma. Esta luz no es meramente simbólica. En los textos gnósticos se presenta como una energía viva, una esencia vibrante que se manifiesta en quienes despiertan. Y aquí es donde el mensaje de Yeshua, en los textos de Nag Hammadi, se conecta profundamente con la frecuencia del cuerpo. Para aportar esta luz, el cuerpo necesita ser capaz de soportar su vibración. Por eso muchos no lo comprendieron. Por eso la mayoría no estaba preparada. Vivimos en tiempos en que las profecías se cumplen ante nuestros ojos, pero la mayoría aún camina en la penumbra, atrapada en verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultadas a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora reflexiona. ¿Y si precisamente aquello que fue omitido de las Escrituras contuviera las respuestas que has estado buscando durante años? Respuestas que puedan iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Yeshua, despojada de interpretaciones humanas. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta creada para aquellos que desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora. Está disponible en el primer comentario fijado, pero cuidado, quedan muy pocas unidades y pronto será retirado porque contiene información espiritualmente sensible. No esperes a que el mundo se desmorone para obtener aquello que ya sientes que necesitas. Haz clic ahora. Descarga tu copia y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Este será tu acto de fe, y hoy Dios puede abrir una puerta que nunca supiste que estaba a punto de abrirse. Los gnósticos creían que el mundo material era una ilusión creada por un demiurgo, una divinidad inferior, y que solo aquellos que despiertan la gnosis en su interior pueden acceder al verdadero Dios, Padre de la Luz. Y Yeshua, desde esta perspectiva, vino como el enviado de lo alto, no solo para morir en la cruz, sino para transmitir un conocimiento espiritual capaz de liberar al alma de la prisión de la materia. Y liberar, aquí, significa restaurar la frecuencia original de la creación, la vibración pura de la luz del reino. Ahora, imagina que esto se enseña de manera directa, íntima, con palabras cargadas de poder. Imagina a Yeshua mirando a un discípulo a los ojos y diciéndole: si extraes lo que está dentro de ti, te salvará. Puedes sentir su peso. Esta no es una instrucción común. Es un llamado a la activación interna, a permitir que la chispa divina que reside en ti se libere, se manifieste, vibre, transforme tu cuerpo en un instrumento vivo de la presencia de Dios. Estos textos fueron ocultados por temor, por el afán de control, pero ahora están saliendo a la luz. Y si estás aquí viendo este video, no es una casualidad. Quizás has sido llamado a ser parte de esta generación de despiertos. Quizás seas tú quien necesite seguir portando esa llama.
Quizás seas tú quien necesite ajustar tu frecuencia y comenzar a hacer resonar la luz de Cristo como nunca antes. Y por eso, quiero con todo respeto y amor invitarte a escribir aquí en los comentarios, con fe, con verdad, con profundidad. Escribe: recibo los dichos secretos de Yeshua, o en su defecto, la luz que me creó, ahora despierta en mí. Estas frases no son meros compromisos, son declaraciones espirituales. Son palabras que sellan acuerdos en el mundo invisible. Desde el momento en que profundizamos entre líneas de los textos gnósticos, especialmente los hallados en Nag Hammadi, comenzamos a comprender con mayor claridad una de las ideas más poderosas y controvertidas de estos evangelios olvidados: la relación entre el cuerpo y el espíritu. Para la mayoría de las personas, educadas bajo una visión cristiana institucionalizada, el cuerpo se concibe de dos maneras muy simplistas: o como un receptáculo neutral que acoge el alma, o como la morada del Espíritu Santo, tal como lo expresan las epístolas paulinas. Sin embargo, en la cosmovisión gnóstica, esta dualidad se intensifica notablemente, adquiriendo una profundidad y un carácter espiritual mucho mayores. Los gnósticos concebían el universo material, el entorno tangible que nos rodea, incluido el cuerpo humano, como una especie de encarcelamiento orquestado por entidades inferiores, no por el Dios Supremo, sino por un ser de menor jerarquía, comúnmente denominado el demiurgo. Este demiurgo, según su creencia, habría forjado el mundo físico como una réplica imperfecta de la verdadera luz divina. En este esquema, el cuerpo terrenal se asemeja a una celda y el espíritu humano es el cautivo, aunque un cautivo que porta en su interior la esencia de la luz primordial. Por consiguiente, la meta no reside en el rechazo del cuerpo, sino en la emancipación del espíritu desde su interior, lograda mediante la expansión de la conciencia y la elevación de la vibración interna. No obstante, es crucial entender que esto no implica que el cuerpo sea intrínsecamente perverso o pecaminoso. No se trata de aborrecer el propio cuerpo, ni de buscar la autodestrucción. Muy al contrario, el cuerpo es considerado un vehículo sagrado, una creación que, a pesar de haber sido moldeada por fuerzas inferiores, aún posee la capacidad de resonar con lo divino, siempre y cuando sea purificado y empleado como herramienta para el despertar. Y es aquí donde las enseñanzas de Jesús, desde la perspectiva gnóstica, adquieren su máxima relevancia. Él no solo vino para impartir verdades teóricas, sino para desatar las ataduras espirituales que anclan al ser humano al plano terrenal, al dominio de la materia, al reino de la ilusión. Y esto solo es factible si el espíritu se despierta y recuerda su origen divino. ¿Cuántas veces se escuchó a Jesús pronunciar frases como: el que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga ojos para ver, que vea? Estas expresiones constituían claras convocatorias al despertar. ¿Pero un despertar de qué? De la conciencia, de la comprensión de que la realidad observable no es más que una sombra y que existe una esfera superior, un dominio vibratorio de luz pura y verdad, al cual solo pueden acceder aquellos que elevan su vibración interna. En la concepción gnóstica, la elevación de la frecuencia no es un acto físico ni un rito externo. Ocurre en el fuero interno, en el corazón, en la mente, en el espíritu. Es un estado espiritual que se perfecciona al alinearse con la luz original, y este estado comienza a influir en el cuerpo. Así, el cuerpo empieza a vibrar de manera distinta. Uno se siente diferente. Comienza a percibir la presencia divina de forma más sensible. Por ello, para los gnósticos, el cuerpo no se limitaba a ser un conjunto de carne y hueso, sino que se consideraba una especie de velo que podía disolverse mediante el conocimiento sagrado. Pero este conocimiento no es meramente intelectual, teológico o técnico.
No se adquiere en libros ni a través de palabras humanas. Es un conocimiento vivencial, algo que se revela en el interior, cuando se opta por la verdad por encima de todo, cuando se decide abandonar el control externo, los dogmas, los temores, y se comienza a prestar atención a la voz del espíritu que habla en el silencio. Este tipo de saber genera libertad, y esta libertad engendra vibración. Y es esta vibración lo que aquí denominamos frecuencia espiritual. Uno comienza a notar que algo no va bien, cuando a pesar de adherirse a todas las normas religiosas, persiste un sentimiento de vacío. Cuando se recitan oraciones, se entonan cánticos de alabanza, se participan en rituales, pero el corazón permanece frío, el alma agitada y el cuerpo pesado. Esto sucede porque la verdad reside en nuestro interior y aún no se le ha permitido manifestarse. Jesús, en los evangelios gnósticos, enseñó que el problema no radica en el cuerpo en sí, sino en la ignorancia espiritual que obstaculiza la manifestación del espíritu. Y esta ignorancia vibra a una frecuencia muy baja, una frecuencia de temor, culpa y sumisión ciega. Ahora, comprenda esto con detenimiento. Según la perspectiva gnóstica, cuanto más subyugada está una persona por lo material, más se aproxima su frecuencia a la oscuridad, vibrando en la inseguridad, la duda y la confusión. Vive como un ser fragmentado, desconectado de su origen. Sin embargo, cuando esa misma persona emprende una búsqueda sincera de la verdad, algo se transforma en su interior. Se abre un campo espiritual, se empieza a sentir un calor interno, emerge una conciencia y, con ello, la frecuencia del cuerpo se modifica. Y es en ese momento cuando el cuerpo deja de ser meramente una prisión, para convertirse en un instrumento de luz. Esta transición no es sencilla. Implica confrontación, dolor y renuncia, ya que la materia se opone al espíritu, el mundo resiste a la luz y el ego se resiste a la verdad. Pero cuanto más uno se acerca a la luz, más incompatible se vuelve con la oscuridad, lo que genera conflictos, pero también conduce a la liberación. Una liberación que se inicia desde el interior. Comienza con el simple reconocimiento de que existe algo más, que Jesús no vino únicamente a perdonar pecados, sino a abrir portales espirituales en nuestro interior. Al leer los evangelios gnósticos con esta comprensión, todo adquiere un nuevo significado. Frases que antes parecían enigmáticas se vuelven claras. Cuando él dice, «Si os conocéis a vosotros mismos, conoceréis al Padre», se refiere a un despertar interno. Al afirmar, «El reino está dentro de vosotros», nos enseña que no necesitamos buscar fuera, pues lo que anhelamos ya se encuentra presente, latente, a la espera de ser activado. Y esta activación pasa por el cuerpo, sí, por el cuerpo. Pero no como podría imaginarlo alguien superficialmente. No mediante sacrificios físicos, penitencias o castigos, sino con conciencia, con intención espiritual, con alineación vibratoria. Es entonces cuando uno comienza a cuidar su cuerpo como un templo, pero no solo en un sentido moral, sino como un instrumento energético, un receptor de la luz divina, un transmisor de la frecuencia celestial. Esta comprensión revoluciona la forma de vivir, pues uno empieza a percibir cómo las elecciones, los pensamientos y las emociones afectan la frecuencia personal, cómo todo ello impacta el cuerpo espiritual y cómo éste, a su vez, influye en el físico. Por esta razón, los gnósticos sostenían que el cuerpo debe ser dominado por el espíritu, y no al revés. Cuando el espíritu impera, el cuerpo se somete. Cuando el cuerpo gobierna, el espíritu se adormece. Y es aquí donde se desarrolla la verdadera contienda espiritual, no en el mundo exterior, sino en el interior de cada ser humano. Es la guerra entre la carne y el espíritu, entre la materia y la luz, entre el mundo creado y el mundo original.
Y Jesús vino como el nexo entre estos dos dominios, como el punto de intersección entre lo invisible y lo visible, entre lo eterno y lo temporal, entre lo que es y lo que meramente parece ser. Y ahora mismo usted se enfrenta a la misma disyuntiva: permanecer cautivo en la materia o liberar su espíritu. Mantener su frecuencia baja o permitir que la luz eleve su vibración. La llamada está hecha, la puerta está abierta, pero solo usted puede cruzarla. Si este mensaje ha resonado de alguna manera con su espíritu, le invito a dejar un comentario a continuación, no solo como respuesta al vídeo, sino como una declaración de fe. Escriba: mi cuerpo vibra con la luz de Cristo. O, si ha sentido que el espíritu le habla, declare: renuncio a la prisión de la materia para vivir en la frecuencia del espíritu. Estas palabras no son meras frases, son declaraciones, son semillas. Y quien siembra luz, cosecha liberación. Si este vídeo le ha impactado, denle me gusta. Compártalo con alguien que esté buscando algo más allá de la superficie y suscríbase, porque el próximo paso en este viaje será aún más profundo y no querrá perdérselo. Y entonces, cuando los ojos comienzan a abrirse, cuando la mente se libera de las ataduras de la forma y el espíritu empieza a agitarse en el interior del cuerpo, surge una pregunta ineludible. ¿Qué reveló en realidad Jesús a quienes gozaron de su intimidad? ¿Qué leyó entre líneas en los silenciosos amaneceres, en aquellos momentos en que la multitud se había disipado y solo los elegidos permanecían en torno a la luz? La respuesta no se encuentra en los dogmas, ni en las tradiciones rígidas, ni en las repeticiones litúrgicas. Se halla en los dichos secretos, palabras que él solo pronunció a aquellos que realmente tenían sed, a aquellos que anhelaban no bendiciones externas, sino una profunda transformación interna. Palabras que quedaron registradas de manera casi enigmática en el Evangelio de Tomás, uno de los textos más impactantes descubiertos en Nag Hammadi. Y entre todas las frases atribuidas a Cristo, hay una que resuena con una fuerza que atraviesa los siglos, que quiebra el velo del tiempo y conecta con los corazones que anhelan despertar. Si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Mas si no lo sacáis, eso os destruirá. Esta afirmación es una de las claves más potentes para comprender la verdadera misión de Jesús desde una perspectiva gnóstica. Él no vino a erigir una nueva religión, sino a activar códigos espirituales latentes en el ser humano. No vino a otorgar una salvación mágica que opera de afuera hacia adentro, sino una liberación genuina que se manifiesta de adentro hacia afuera. Y aquí, una vez más, nos encontramos con el concepto esencial de la frecuencia interna. Esta frase de Jesús alude a la expresión espiritual, a sacar a la luz aquello que estaba oculto, que había sido sofocado por miedos, traumas, doctrinas y tradiciones humanas. Habla de hacer surgir la chispa divina, la vibración original del alma, el sonido de la creación que late en el interior del ser humano y que necesita manifestarse en el mundo visible. Cuando dice lo que está dentro de vosotros, se refiere a lo que fue depositado allí por el propio Padre de la Luz, no por manos humanas ni por instituciones religiosas, sino por Dios en su absoluta pureza. No pierda más tiempo viviendo con esta carga. Adquiera ahora el libro electrónico Evangelios Censurados, las palabras de Jesús que fueron suprimidas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida diaria. Atención, el stock es limitado y se agota rápidamente. Haga clic ahora y comience su camino hacia la paz y la confianza que merece. Esta vibración interna es la frecuencia del reino. Es el tono espiritual que alinea el cielo con la tierra, que permite que lo invisible toque lo visible, que transforma el cuerpo en un instrumento de gloria. Y Jesús,
revela que si se sofoca esta frecuencia, si se ignora este sonido interno, si se silencia esta presencia divina, el resultado es la perdición. No una destrucción física necesariamente, sino una aniquilación de la identidad, una desconexión del propósito, un colapso interno que conduce a la oscuridad de la ignorancia espiritual. El despertar, por tanto, implica un movimiento espiritual, sacarlo de adentro hacia afuera. Hacer que el cuerpo, que antes vibraba con miedo, ansiedad y culpa, comience ahora a vibrar con amor, verdad y luz. Hacer que la voz del alma resuene más fuerte que la voz del mundo. Realizar acciones externas que estén en consonancia con la esencia interna. Esta es la verdadera espiritualidad que Jesús enseñó. Una espiritualidad que no depende de templos físicos, sino de templos vivientes. Y eso es lo que Él estaba forjando. No meros seguidores, no simples religiosos, sino templos vivientes, hombres y mujeres que se convertirían en portadores de la frecuencia del reino, que andarían como reflejos de luz, que hablarían como ecos de la verdad, que vivirían como canales de liberación. Y todo comienza con un paso simple pero poderoso: reconocer lo que reside en el interior. Sentir para oír, despertar, vibrar, manifestar. Cuando se comprende que esta enseñanza se ha preservado a lo largo de los siglos, no por azar, sino por protección divina, todo cambia. El Evangelio de Tomás no es un texto casual, es un mapa espiritual, un manual para principiantes, una brújula para quienes intuyen que existe algo más allá de la superficie de la fe. Y esta frase que hemos leído es solo una de muchas. En otra ocasión Jesús declara: quien conoce el todo, pero no se conoce a sí mismo, está privado de todo. Esto reafirma la urgencia del autoconocimiento espiritual, pues sin él, uno puede conocer doctrinas, versículos, teología, pero permanecerá desconectado de la frecuencia de su propio espíritu. Y hasta que esto no cambie, el cuerpo seguirá siendo un instrumento de ruido, no de armonía. Porque la salvación, en lenguaje gnóstico, no es un destino post-mortem. Es un estado vibratorio que se activa en vida. Es la unión del cuerpo y el espíritu. Es el reino de Dios manifestado aquí y ahora en nuestro interior. Y esta manifestación comienza a ocurrir cuando se reconoce que las palabras secretas de Jesús no fueron exclusivas para los 12 discípulos. Son para todos aquellos que escuchan, todos los que buscan, todos los que tienen hambre y sed de vivir la verdad, todos aquellos que no se conforman con lo superficial, todos aquellos que, incluso en el silencio, portan en su interior una llamada que jamás ha sido silenciada. Quizás esté sintiendo esto en este preciso instante. Quizás esté empezando a comprender que su alma siempre ha conocido esta verdad, pero no ha sabido cómo expresarla. Quizás lo que está escuchando ahora no sea algo nuevo para su espíritu, sino tan solo un recordatorio de lo que ya estaba inscrito en usted desde el principio. Y si es así, usted forma parte de los elegidos, no porque alguien le haya escogido, sino porque el Padre le ha atraído, y quien se siente atraído por él, lo percibe, vibra, resuena. Quien le pertenece, oye su voz, incluso cuando esa voz se susurra en textos olvidados, en evangelios prohibidos, en palabras guardadas durante siglos en tinajas de barro en el desierto. La llamada es hacia adentro. La salvación es desde adentro. La transformación comienza dentro. Y ahora, su responsabilidad es hacer salir lo que está adentro. Deje que el espíritu hable. Permita que el cuerpo se alinee. Posibilite que la frecuencia de la luz prevalezca sobre el ruido de la materia. Porque eso es exactamente lo que Jesús enseñó y por lo que intentaron silenciar sus palabras. Pero ahora esas palabras están vivas, hacen eco, avanzan hacia usted. Y la única pregunta que resta es:
permitirá que esta frecuencia se manifieste. Si este mensaje ha conmovido su espíritu, si algo en su interior se ha activado, aunque sea en silencio, escríbalo aquí en los comentarios. Declare con palabras lo que su espíritu está diciendo en vibración. Escriba, manifiesto lo que hay dentro. O, si desea sellar ese momento de activación, declare, soy un templo viviente de la frecuencia crística. Lo que sigue es aún más revelador y no querrá perdérselo. Desde el momento en que reconocemos que Jesús no habló solo con palabras, sino con frecuencias espirituales codificadas, empezamos a comprender que el cuerpo, para Él, no era algo despreciable o desconectado del cielo. Todo lo contrario. Para aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír, el cuerpo era uno de los mayores instrumentos de transformación espiritual, no como un fin en sí mismo, sino como un medio, un canal, un puente viviente entre lo invisible y lo visible, entre el espíritu y la materia, entre el Padre y sus hijos. En los textos gnósticos, especialmente los descubiertos en Nag Hammadi, esta visión aparece con claridad, aunque a menudo disfrazada bajo capas simbólicas. Revelan que el ser humano no es solo carne y huesos, ni tampoco un espíritu atrapado irreversiblemente. Al contrario, el cuerpo es una estructura que, purificada y elevada, se vuelve capaz de vibrar en la frecuencia de la luz original. Esta frecuencia es la que permite al hombre no solo acceder a lo divino, no, sino ser habitado por él. Y esto no ocurre por casualidad, ocurre por alineación. Esta palabra, alineación, es una clave preciosa en el vocabulario espiritual gnóstico. Y cuando hablamos de la frecuencia del cuerpo, precisamente hablamos de un proceso de adaptación, de un ajuste vibratorio, de un realineamiento entre lo que usted es por fuera y lo que lleva por dentro. La gnosis nos enseña que cada ser humano porta una chispa divina, una porción pura del Espíritu del Padre, oculta en el interior del cuerpo físico. Pero esta chispa solo puede brillar, solo puede irradiar su luz cuando el cuerpo deja de resistirse a la luz y comienza a responderle. Imagine por un instante su cuerpo como un instrumento musical, como una arpa divina. Si está desafinada, las cuerdas vibran con ruido. El sonido que emana es impuro, distorsionado, discordante. Pero si estas cuerdas se ajustan, si se afinan con precisión, el sonido que surge de ellas se vuelve armonioso, hermoso, celestial. Así ocurre. El cuerpo puede vibrar en disonancia con el espíritu. Y entonces experimentamos enfermedad, confusión, fatiga espiritual, opresión. O puede sintonizarse con la alta frecuencia. Y cuando esto sucede, el cuerpo se convierte en un canal de revelación, un templo viviente de la presencia divina. Este concepto es fundamental para que comprendamos la profundidad de las enseñanzas de Jesús a los elegidos. Él no nos estaba invitando meramente a creer en algo externo. Nos estaba convocando a una transformación vibratoria, un proceso espiritual que demanda un compromiso total, mente, alma y cuerpo. Un renacimiento que se inicia en el interior y se refleja en el exterior. Por eso pronunció frases como: el reino está dentro de ti. Porque no hay manera de manifestar el reino externamente si el cuerpo no está preparado para albergarlo internamente. Para los gnósticos, esta preparación comienza con el despertar de la conciencia, pero solo culmina cuando el cuerpo empieza a responder al espíritu. No basta con poseer conocimiento espiritual. Este saber necesita transformarse en vibración, en energía viva, en postura, en respiración, en presencia. El cuerpo necesita alinearse con lo que el espíritu alberga, y eso requiere entrega, disciplina, rendición. No en el sentido religioso de castigo, sino como un refinamiento energético. Cuando usted se propone vivir en esta frecuencia,
todo comienza a cambiar. Sus pensamientos se transforman, su dieta se modifica, sus hábitos cambian, su discurso se vuelve más consciente. Empieza a percibir cuánto vibra cada elección, cuánto lleva cada acción una frecuencia y cuánto responde constantemente el cuerpo, este templo sagrado, a su estado espiritual interno. El cuerpo revela lo que el espíritu está experimentando. Y esto es algo que Jesús sabía y enseñó. Sabía que no bastaba con sanar lo físico si lo interior permanecía en desorden. Por eso, en los textos gnósticos, a menudo llama a los discípulos a la introspección, al silencio, al reconocimiento de la chispa divina en su interior. Los invitó a purificar sus almas, pero también a sintonizar sus cuerpos, no a través de sacrificios externos, sino elevando la frecuencia interna, una frecuencia que transforma el cuerpo en un puente entre el cielo y la tierra. El cuerpo que vibra de miedo repele al espíritu. El cuerpo que vibra de culpa bloquea la luz. El cuerpo que vibra en ansiedad se desconecta de la paz. Pero el cuerpo que vibra en entrega, en verdad, en pureza, atrae presencia, atrae vibraciones de lo alto, atrae la frecuencia de Cristo. Y cuando esto sucede, los sentidos se agudizan, los sueños se vuelven más lúcidos, las palabras adquieren peso espiritual y el andar se torna ligero. Deja de caminar solo con los pies y comienzas a caminar con tu espíritu. Este es el estado que Jesús deseaba despertar en los suyos. Un estado en el que el cuerpo deja de ser un impedimento para convertirse en un canal para la manifestación de la luz. Y esto nos aporta una nueva comprensión de lo que significa ser templo del Espíritu Santo. No es solo una metáfora, es una realidad vibratoria. Cuando purifica su interior y alinea su cuerpo con esta frecuencia, se convierte literalmente en el hogar de la presencia. El Espíritu habita no solo en su fe, sino en su cuerpo, en sus gestos, en su mirada, en su energía. En los escritos gnósticos, esta realidad está representada en imágenes poderosas, como cuando Jesús dice que el cuerpo y el alma son una sola cosa, y cuando la esencia vital se manifieste a través de la forma corpórea, entonces el ámbito divino se tornará perceptible. Esta es la enseñanza pura que se transmite mediante vibraciones, la activación de una frecuencia particular. Es el reconocimiento de que el auténtico cambio interior se produce cuando el organismo se pliega a la lumbre que emana del interior. Y es en ese instante que el cuerpo deja de ser meramente materia biológica y se transmuta en luz compacta. El cuerpo se vuelve diáfano ante la presencia de lo divino, cesa de ocultarse y comienza a desvelarse. Se erige en un conducto espiritual y quienes lo rodean empiezan a advertirlo. No saben precisar la razón, pero lo perciben. Sienten una diferencia, perciben una presencia, notan una vibración que se irradia, pues os habéis transfigurado en una frecuencia. Y todo comienza en la intimidad del aposento, en el sosiego del ser profundo. No algo que alguien escuchara, sino algo que el firmamento registró. Es allí, en la cercanía con lo espiritual, donde el cuerpo inicia su metamorfosis. La respiración se altera, la mirada cambia, el timbre de vuestra voz se modifica, porque la vibración interna emprende su avance hacia lo externo. Y esto es precisamente lo que Yeshua quería comunicar al hablar de salvación. La salvación entendida como elevación, como reconexión, como una alteración vibratoria del ser. Quizás jamás hayáis contemplado vuestro cuerpo de esta forma. Puede que hayáis aprendido a verlo como un impedimento para el espíritu, como un obstáculo que os distancia de lo divino. Pero hoy descubrís que puede ser el vehículo a través del cual el cosmos se manifiesta, que puede ser transformado, santificado, sintonizado, utilizado, de modo que podáis sentir la presencia divina no solo en momentos de profunda emoción, sino vibrando de manera tangible en cada una de vuestras células.
Y si sentís que esta verdad os conmueve, que esta palabra no solo os informa, sino que activa algo en vuestro interior, entonces no os lo guardéis. Compartid este momento con vuestras palabras. Dejad una indicación aquí en los comentarios que afirme esta transformación. Escribid, por ejemplo, mi cuerpo es un instrumento de luz. O si sentís que estáis experimentando este proceso de reajuste, decid, estoy sintonizando mi frecuencia con el ámbito divino. Estas expresiones no son meros compromisos, son códigos, son declaraciones espirituales que desatan lo celestial en vuestro camino. Dad me gusta a este vídeo si os ha ayudado a ver vuestro cuerpo con una perspectiva renovada. Compartidlo con alguien que necesite dejar atrás la culpa y abrazar la vibración de la luz. Y suscribíos al canal, pues en la próxima entrega profundizaremos en cómo opera esta frecuencia en la práctica y cómo identificar las señales cuando el cuerpo comienza su transfiguración espiritual. Lo que sigue es aún más profundo, y estáis listos para asimilarlo. Y entonces arribamos a una de las afirmaciones más enigmáticas, poderosas y reveladoras que Yeshua plasmó, no en los evangelios convencionales, sino en los llamados evangelios ocultos, en los escritos conservados en Nag Hammadi, especialmente en el Evangelio de Tomás, donde proclama: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Esta frase encierra en sí misma un portal espiritual. No es meramente poética, es vibratoria. Es código, es activación, rompe los confines de la comprensión superficial y nos transporta al núcleo de la enseñanza gnóstica, donde el reino de Dios no es un lugar distante en el firmamento, sino una realidad ya presente, lista para ser accedida, siempre y cuando el ser humano esté en sintonía con su frecuencia. Al afirmar que el reino se encuentra tanto en el interior como en el exterior, Yeshua señala una verdad que desmantela todo paradigma religioso fundamentado en la separación. Está diciendo que lo divino no está confinado en las alturas ni aprisionado en templos. El reino no es algo futuro, ni geográfico. Está aquí y ahora, latente en el ser humano y al mismo tiempo reflejado en la creación. Pero este reino no se revela a los ojos de la carne. Solo se manifiesta cuando hay alineación vibratoria, cuando el alma se sintoniza con la luz, cuando el cuerpo se vuelve transparente al espíritu. La espiritualidad gnóstica interpreta esta frase como una llamada a la interiorización, una invitación a comprender que todo aquello que buscamos externamente ya reside en nuestro interior, que la paz anhelada, la verdad deseada, la plenitud buscada, ya habitan en nosotros, aunque de manera latente, ofuscada, amortiguada por las distracciones mundanas y las construcciones de la mente inferior. Por ello, para el gnóstico, la verdadera búsqueda no comienza con rituales ni sacrificios externos, sino con el reconocimiento de la vibración que palpita silenciosamente en el centro del ser. Esta vibración es lo que aquí denominamos la frecuencia del reino. Y no es un concepto teórico, es perceptible, se puede sentir, experimentar. Quienquiera que haya accedido a este estado, aunque sea por un instante, sabe de qué hablo. Es como si todo se ralentizara, como si el cuerpo se volviera liviano, como si el tiempo se detuviera, como si la presencia de lo divino dejara de ser una idea para convertirse en una atmósfera palpable, vibrando por dentro y por fuera, entrelazando cada cosa, llenando el vacío con un amor que carece de nombre, pero posee sonido, un sonido sin palabras, una presencia que es pura frecuencia. Yeshua procuraba guiar a sus discípulos hacia este estado. Deseaba que comprendieran que al reino no se accede mediante una obediencia ciega, sino a través de la sintonía espiritual. No se trata de hacer más, de cumplir más normativas, sino de ajustarse internamente, de armonizar el ser con la verdad, de alinear el corazón con la vibración celestial.
y por eso afirmó que muchos buscarían el reino aquí o allá, pero que no se manifestaría con una apariencia externa, porque el reino es una realidad que se activa desde el interior hacia el exterior. Pero aquí reside la belleza del misterio. Esta frecuencia también se manifiesta hacia afuera. Sí, Yeshua también declaró que el reino está más allá de vosotros. Esto sucede porque cuando un individuo se alinea internamente, comienza a percibir el reflejo de esta vibración en la creación. Contempla la naturaleza y ve a lo divino. Escucha el viento y sienta al espíritu. Toca al prójimo y percibe la unidad. Lo que antes era materia, ahora es presencia. El mundo deja de ser un estruendo para transformarse en melodía, porque quien vibra en la frecuencia del reino empieza a vislumbrar el reino en todo. Este es el secreto de la transformación. No se trata de escapar del mundo, sino de transmutar el mundo a través de la vibración que se porta. Debe ser un punto de conexión entre lo invisible y lo visible. Es caminar entre la gente y irradiar luz sin esfuerzo. Es entrar en un ambiente cargado y aportar paz con tu mera presencia. Porque la frecuencia que vibra en tu interior altera el campo que te circunda. No malgastes más tiempo cargando con este peso. Adquiere ahora el libro electrónico Evangelios Censurados, las palabras de Yeshua que fueron suprimidas, y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en tu vida cotidiana. Atención, el inventario es limitado y se agota con celeridad. Haz clic ahora y emprende tu viaje hacia la serenidad y la confianza que mereces. Esto es lo que los místicos denominaban aura. Los gnósticos lo sabían. Yeshua lo transmitió. No solo habló del reino, sino que hizo vibrar el reino. Y por eso, a donde quiera que llegara, lo imposible se volvía realizable. Los ciegos recobraron la vista. Los difuntos resucitaron, no porque pronunciara palabras mágicas, sino porque la vibración que emanaba de él estaba en perfecta consonancia con la fuente. Y hoy es posible acceder a esa misma vibración. Sí. Ahora no depende de un lugar, ni de un ritual. Depende de la apertura, de la entrega, de la escucha interior, de la voluntad de silenciar el estruendo externo y prestar atención a lo que el Espíritu nos susurra en nuestro interior. El reino ya existe. Vibra dentro de ti. Es una convocatoria a la manifestación. Es como una melodía eterna esperando ser interpretada, como una luz esperando encontrar espacio, como una voz esperando un eco. Pero esto requiere que abandones la noción de que estás separado, que aceptes la verdad de que ya posees la imagen de lo invisible, que tu estructura corporal fue concebida no para aprisionar el alma, sino para expresar lo divino. Que tu frecuencia, al alinearse, hace palpable lo invisible, y que el reino, al despertar, no te traslada, sino que te trae al centro de tu hogar. ¿Cuántas veces has buscado afuera aquello que siempre estuvo en tu interior? ¿Cuántas veces te has sentido distante de lo divino cuando, en realidad, solo se trataba de una cuestión de frecuencia? ¿Cuántas veces has esperado señales cuando lo único necesario era el silencio y la introspección? Este es el gran punto de inflexión. Cuando comprendes que el reino reside en ti, el miedo pierde su poder, la culpa se disipa, la duda se desvanece y el cuerpo comienza a vibrar de manera diferente. Se vuelve más ligero, más sensible, más intuitivo. Y entonces algo empieza a ocurrir también en el exterior. Las personas se sienten atraídas por tu presencia. El entorno se modifica. Las puertas se abren, porque el reino está dentro y fuera. Y cuando esa conexión se establece, todo cambia. Y quizás, solo quizás, eso es lo que el Espíritu está intentando mostrarte en este preciso instante. Que ya no necesitas buscar, que solo necesitas sintonizarte, que no es el reino el que te espera,
Es el reino el que te está aguardando. Si este mensaje ha resonado en tu interior, si algo ha palpitado mientras escuchabas, si un recuerdo de lo divino ha comenzado a avivarse en lo más profundo de tu ser, entonces decláralo. Escribe una oración de manifestación aquí en los comentarios. Puedes expresar: el reino está en mí y vibra a través de mí. O si deseas manifestar tu acuerdo con esta verdad, escribe: me alineo con la frecuencia del reino interior. Cuando Yeshua afirmó que el reino reside en nuestro interior, y los evangelios gnósticos revelaron este llamado al despertar interior, no entraban en contradicción con las escrituras canónicas. De hecho, estaban desvelando la dimensión vibratoria más profunda de aquello que también había sido susurrado a través de los apóstoles y profetas. Lo expresado en un lenguaje místico, simbólico y elevado en los textos de Nag Hammadi también se encuentra, velado, en las escrituras que muchos hoy conocen de forma literal, pero a las que aún no han accedido espiritualmente. Y aquí tendemos un puente sagrado, una conexión viviente entre los evangelios gnósticos y los textos canónicos, demostrando que el mensaje nunca estuvo fragmentado. La verdad es una, y aquellos con ojos para ver se dan cuenta de que el Espíritu habla en todas direcciones, a través de todas las líneas, en todas las frecuencias, incluso en las páginas de la Biblia tradicional. Uno de los textos más claros sobre la espiritualidad del cuerpo se encuentra en 1 Corintios 6:19, cuando Pablo declara: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, y que es posesión vuestra, procedente de Dios, y que ya no os pertenecéis a vosotros mismos? Esta afirmación, ya de por sí poderosa, adquiere aún mayor intensidad al ser leída a la luz de lo que aquí exploramos: el cuerpo como instrumento de manifestación de la frecuencia divina. Pablo, al decir esto, no está simplemente haciendo una exhortación moral. Está revelando un misterio espiritual: que el cuerpo humano, cuando es consagrado, se convierte en un hogar vibratorio, en el asiento de la presencia de Dios. Se transforma en el lugar donde lo invisible se manifiesta en lo visible. Se convierte en un santuario móvil de luz. El término templo, empleado por Pablo, tiene un profundo peso espiritual. En el contexto bíblico, el templo era el lugar de la morada divina. Fue allí donde se manifestó la gloria. Fue allí donde los hombres acudían para encontrar la presencia del Altísimo. Ahora Pablo está afirmando que este templo ya no está hecho de piedra ni construido por manos humanas. Él está en ti. Eres tú. Tu cuerpo fue concebido no solo para funcionar biológicamente, sino también para vibrar espiritualmente, para aportar y irradiar luz, para ser un conductor de la frecuencia del Espíritu. Y esta verdad ya había sido vivida por Yeshua, incluso antes de que Pablo la declarara. Cuando el Maestro tocaba, sanaba, miraba, hablaba, liberaba una vibración que transmutaba las atmósferas, porque su cuerpo estaba alineado con el cielo. Él era el templo perfecto, y ahora estamos llamados a seguir este patrón, a portar esta presencia, a convertirnos en pequeños Cristos, no solo en nuestro discurso, sino en nuestra vibración, en nuestro andar, en nuestra existencia. Esto también se manifiesta en Romanos 12:1, donde leemos: Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nuevamente vemos el cuerpo como un elemento esencial de la espiritualidad, no como algo desechable o inferior, sino como parte activa del culto, de la entrega, de la consagración. El cuerpo es un altar, y lo que se deposita sobre este altar determina el tipo de vibración que emana. Si depositamos miedo, culpa, una religiosidad vacía, esta frecuencia será baja y pesada.
Pero si depositamos verdad, luz, una entrega genuina, entonces el cuerpo comienza a emitir la frecuencia del cielo. Y aquí comprendemos que lo que Pablo enseña en un lenguaje pastoral es exactamente lo que los gnósticos revelan en un lenguaje simbólico. Que el cuerpo es sagrado cuando está gobernado por el espíritu despierto. Que no existe separación entre la carne y la fe. Que no hay división entre los mundos físico y espiritual. Solo existe armonía o la ausencia de ella. En Gálatas 2:20, Pablo profundiza aún más cuando declara: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Si Cristo vive en mí, entonces vive en mi cuerpo. Si su presencia habita en mí, entonces mi cuerpo se convierte automáticamente en un transmisor de su luz. Y esto nos lleva a la misma conclusión revelada por los maestros gnósticos: que el cuerpo es una herramienta para manifestar el reino, cuando está alineado, purificado y entregado. Estos paralelismos no son forzados, están ahí, esperando ser interpretados con ojos espirituales. La diferencia radica en que durante siglos, la lectura de la Biblia estuvo dominada por una lente dogmática que veía el cuerpo como un problema, como una amenaza, como algo que debía ser subyugado. Pero los verdaderos maestros, tanto canónicos como gnósticos, siempre supieron que el cuerpo es parte del plan divino. Fue creado con un propósito, con un diseño, con una vibración. Y cuando se alinea con la luz, deja de ser un obstáculo para convertirse en un canal. La encarnación misma de Cristo es el mayor testimonio de esto. Dios pudo haberse manifestado de múltiples maneras, pero eligió venir en cuerpo. Eligió sentir, tocar, caminar. Eligió vibrar en la materia, porque la redención también pasa por el cuerpo. La palabra se hizo carne, y la carne se hizo palabra. La frecuencia de la eternidad comenzó a vibrar en el cuerpo del tiempo. Y eso es precisamente lo que estamos llamados a vivir. No un evangelio solo de palabras, sino de frecuencia. Un evangelio que se manifiesta en los gestos, en las miradas, en la forma de moverse, de existir. Un evangelio encarnado, donde el cuerpo, templo del espíritu, no es solo el escenario de la fe, sino un instrumento viviente de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces habéis leído estos versículos sin percataros de su verdadero significado? ¿Cuántas veces habéis pensado que vuestra espiritualidad dependía únicamente de la mente o del alma? ¿Cuántas veces habéis ignorado que vuestro cuerpo tiene el potencial de vibrar con la misma frecuencia del espíritu que creó los cielos? Se acabó el tiempo de la indiferencia. El tiempo de separar cuerpo y espíritu ha quedado atrás. Ahora el llamado es a la integración, a la unidad, a la santificación vibratoria. Y eso comienza con la consciencia, con la escucha, con la decisión de entregar el cuerpo, no a la culpa, sino a la luz. No para controlarlo, sino para el espíritu, porque lo que vive en ti desea manifestarse a través de ti. Y si habéis sentido esto, si algo en vuestro interior ha comenzado a alinearse al resonar estas palabras, entonces escribid aquí en los comentarios. Declarad con fe, con verdad, con vibración. Podéis escribir: mi cuerpo es un templo de frecuencia divina. O, si deseáis sellar esta revelación en vuestro camino, escribid: Cristo vive en mí y vibra a través de mí. Estas palabras son semillas espirituales. Son declaraciones de armonía. Son testimonios de que el reino no está lejano. Ya ha comenzado en vosotros. Ahora que hemos llegado hasta este punto, quizás la pregunta más trascendental ya no sea ¿cuál es la frecuencia del cuerpo?, sino más bien ¿has cultivado la frecuencia correcta en tu interior? Tu cuerpo vibra como un templo de presencia divina
¿O has estado portando energías que no se corresponden con aquello para lo que naciste? Estas son interrogantes que ya no podemos eludir, porque el tiempo del espíritu es ahora. El llamado no es para dentro de años, ni para cuando te sientas preparado. El llamado es para este preciso instante, para esta vibración, para este despertar. Y para escuchar este llamado, no es necesario mirar hacia afuera. No hay necesidad de perseguir más conocimientos, más doctrinas, más argumentos. Lo que necesitas es sentir. Siente lo que vibra en tu interior. Siente si hay luz o si hay pesadez. Siente si aquello que portas es paz o agitación. Siente si tu cuerpo está sirviendo de vehículo al espíritu o si está atrapado en las densas frecuencias de la culpa, el miedo, las exigencias, la comparación, la vergüenza, el ruido. Porque el cuerpo lo percibe, el cuerpo responde, el cuerpo vibra y revela honestamente lo que su espíritu realmente alberga. Por ello, el auténtico camino hacia la transformación comienza con un autoanálisis espiritual, pero no un análisis basado en la culpa. No es una autoevaluación religiosa que sentencie que nunca eres lo suficientemente bueno. No, nada de eso. Jesús jamás enseñó este tipo de carga. Lo que propuso fue un retorno a la esencia, un reconocimiento, un recuerdo, una reconexión con quien eras antes de ser moldeado por voces externas. Quería que te dieras cuenta de que el reino está dentro, y todo lo que tienes que hacer es sintonizarte con él. Pero esta melodía requiere decisiones, y estas elecciones no son emocionales, son vibratorias, porque todo lo que consumes, piensas, sientes o permites altera tu frecuencia. Y si tu cuerpo es un templo, como hemos visto en las palabras de Pablo, y en los códigos revelados en los textos gnósticos, entonces necesitas decidir qué tipo de energía se liberará a través de ti, qué tipo de atmósfera aportarás, qué tipo de presencia emanará de tu andar. ¿Qué sientes cuando estás solo? ¿Cómo es tu energía cuando entras a un lugar? ¿Te vuelves más ligero o más pesado? ¿Más centrado o más disperso? ¿Más alineado con la presencia o más diseminado en el ruido? Esta reflexión es fundamental, porque la frecuencia de tu cuerpo no es algo abstracto. Moldea tu salud, tus emociones, tus relaciones, tu sensibilidad espiritual. Es lo que determina cuánta luz divina puede fluir a través de ti. Yeshua, a lo largo de sus encuentros, despertó en las personas un sentido de urgencia. Nunca forzó, sino que siempre reveló. No gritó, pero vibró. Y aquellos que estaban preparados lo sintieron. Y quien lo sintió fue transformado. Y esta transformación no fue teórica, fue real, fue total. El cuerpo respondió, la mente se aquietó, el alma se regocijó, el campo circundante cambió, porque cuando la presencia irrumpe, todo se reorganiza. Y quizás estés sintiendo esto en este preciso momento. Quizás tu corazón esté un poco más abierto, tu mente un poco más serena. Es posible que tu cuerpo incluso se sienta más cálido, más presente, más atento. Esto no es en vano. Esto es vibración. Esto es presencia. Esta es una señal de que tu cuerpo está comenzando a resonar con la frecuencia de la luz. Y una vez que esta frecuencia comienza a manifestarse, es muy difícil volver al estado anterior, porque es adictiva, se expande, libera. Pero aquí viene la parte más crucial. Debes elegir mantener esa frecuencia, porque el mundo intentará disminuir su tono. Voces externas intentarán desconectarte. Los patrones antiguos intentarán reinstalarse por sí solos. Y deberás recordar que mantener tu cuerpo vibrando en la luz es una decisión diaria, una práctica viva, una elección consciente. Y esta elección se manifiesta en las pequeñas cosas.
en lo que escuchas, en lo que miras, en lo que dices, en lo que toleras, en lo que consumes, incluido lo que piensas de ti mismo. Puedes iniciar ahora tu respiración con mayor arraigo, desplazarte con un propósito más definido. Selecciona pensamientos que nutran tu brillo interno, en lugar de tu inseguridad. Disponte a soltar la urgencia por dominar. Repudia la carga de la culpa, desapegándonos de las ondas del temor. Pues donde reina el temor, no se desliza la resonancia del espíritu. Donde se aloja la culpa, la presencia no se moviliza. Pero donde impera la entrega, la fe, la búsqueda genuina, allí se revela el dominio divino. Allí el fulgor halla su sendero. Allí el organismo se transmuta en un santuario vivo de la esencia celestial. Y si tu organismo es un santuario, entonces todo lo que deposites sobre él, ya sea tangible o espiritual, posee una magnitud imperecedera, emite un sonido, adquiere una forma, posee una frecuencia. Y al momento de honrar esto, tu existencia experimenta una mutación radical. Te desenvuelves de un modo distinto, articulas tus palabras de forma diferente, irradias otra atmósfera, ya que el Cristo ya no reside únicamente en tu interior. Inicia tu vivir, comienza a resplandecer a través de tu mirada, a vibrar a través de tu piel, a impactar a través de tus expresiones, a respirar contigo. Y he aquí el umbral de la auténtica renovación, cuando trasciendes la mera creencia y te conviertes en vibración. Y si percibes que este instante trasciende lo meramente visual, si algo en tu ser se conmueve verdaderamente, considéralo como una indicación, un murmullo sutil de lo divino que te susurra: estoy presente, y mi deseo es manifestarme a través de ti. En efecto, la divinidad anhela morar en ti, no como una mera concepción, sino como una vibración tangible, como una frecuencia viva, como una energía que restaura, que transforma, que libera y que guía. Y todo esto se origina en el cuerpo, en este templo, precisamente ahora. Por consiguiente, si estas palabras han resonado en tu ser, permíteles ecoar. Proclama. Escribe en la sección de comentarios aquello que solidifique esta resolución, este despertar. Puedes plasmar: elijo vibrar en la luz. O quizás: mi cuerpo es un santuario de la presencia viviente. O incluso: la frecuencia del reino reside en mí. Vibraciones plasmadas son simientes espirituales que, al ser compartidas con autenticidad, alcanzan otros organismos, otras almas, otras resonancias. Expresa tu agrado a este vídeo si te ha conmovido. Compártelo con alguien que necesite liberarse del remordimiento y reencontrar la ligereza de la presencia. Y suscríbete, porque en nuestra próxima entrega desvelaremos los signos palpables y etéreos de un cuerpo que ha comenzado a resonar en la frecuencia del Cristo, y lo que está por venir catalizará una transformación aún más profunda en tu interior. Sí,